Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, disfruta escuchando. Capítulo 48, Cuando las bestias rugen, parte 6, el último rugido. En ese momento, en la ciudad de Stoges, Nile y los demás miembros de la policía militar estarían custodiando la ciudad, mientras comenzaban a trasladar a los miembros del cuerpo de exploración, mientras también llevaban a Eren. En eso en la calle, Annie estaría cubriendo su lugar, hasta que sería llamada en un callejón por Armin, donde ella se sorprendería de verlo, a lo que diría, Armin, ¿qué haces aquí? A lo que Armin le diría, vengo de encubierto, no quiero que maten a Eren. ¿Crees que sea posible que nos ayudes a fugarnos? Dijo Armin con algo de nerviosismo, donde Annie se negaría, pero luego Armin le diría que si no lo ayudaba, ¿qué clase de persona era ella que dejaba morir a sus amigos? Es ahí que Annie se sorprendería por ese comentario, y después observaría a Armin, pero después diría, bien, los ayudaré, por lo que ella dejaría su arma, pero en eso, se pondría un anillo. Mientras tanto fuera del muro Shina, la unidad de la guarnición estaría movilizándose siguiendo las órdenes del comandante Pixis, mientras con un grupo en particular, encabezada por los cabos que descubrieron el cuerpo, descendían por la pendiente hacia la orilla del río, justo donde, según el informe, había sido hallado el cadáver de la criatura blanca, el primer Indominus Rex. Aquí fue, dijo uno de ellos, señalando el claro abierto entre la vegetación, su tono cansado pero alerta. Recuerdo bien el hedor, dijo otro mientras se cubría la boca, apestaba como carne de cerdo, pero más viejo y más cruel. El resto de los soldados se miraron entre sí, nerviosos. Uno de ellos bajó del caballo y se acercó, revisando el suelo. Esto no lo entiendo, no pudimos habernos equivocado, a lo que otro diría, tampoco creo que nos hayamos pasado de la zona, incluso menos que la zona esté más adelante, no hay cuerpo, señor, solo sangre seca, y marcas en la tierra. Así los soldados mirarían al grupo que los guió, no habían dicho que el cuerpo estaba aquí, el comandante Pixis ya dio la orden de detener la evacuación, si mintieron y esto es un sello de muerte, no saldrán bien librados. Donde los soldados se pondrían nerviosos, mientras uno de ellos frunció el ceño, y se agachaba para observar, pero después otro se daría cuenta de algo, donde diría, esperen, vean, aquí sí hubo algo, muy grande. Ante esto todos mirarían a quien dijo eso, y después dirían, ¿de qué hablas? A lo que él señalaría el piso, y después diría, vean, la tierra estaba hundida en varios lugares, como si algo enorme hubiera sido arrastrado, pero no por el río. Así todos mirarían esto sorprendidos, y después mientras veían a su alrededor, notarían algo más, troncos partidos, cortezas desgarradas y huellas gigantescas, que no coincidían ni con la criatura blanca, pero sí tenían una forma peculiar, como las de Com. En eso, uno diría, huellas toscas, casi humanas, pero con dedos más largos, como si algo bípedo pero más encorvado hubiera caminado por ahí. ¿Serán acaso del Kaijin bestia? Dijo uno de ellos, a lo que otro diría, ¿de quién más podría ser? No creo que un titán los haya hecho, pero nunca hemos visto sus huellas, sí que son grandes. Cabe al menos 2 carretas mercantes aquí, vean. Mientras uno pensaba, ¿qué pudo haber hecho esto? Preguntó un joven soldado, temblando, ¿el Kaijin bestia? Te repito, tal vez, intentando convencerse, tal vez lo arrastró hasta su guarida, para asegurarse de que no reviviera, o algo así. Quizás lo arrastró para comérselo. Recuerden que es un maldito animal que también tiene necesidades. En eso unos quedaron de pie, mirando los árboles cercanos. Uno de ellos estaba partido a la mitad, como si algo gigantesco lo hubiera golpeado desde arriba. Las ramas estaban torcidas, algunas rotas por completo. El patrón de la destrucción no era normal, llevándose el cuerpo con fuerza brutal, y sin sutileza. Uno de los soldados apretó los dientes. No lo sé, pero quien sea que se llevó a esa cosa, no sabemos si fue el Kaijin bestia. Entonces ¿qué fue? Si no él, no lo sé, pero no nos quedemos mucho. Algo me dice que no deberíamos estar aquí al anochecer. Mientras tanto, en el bosque norte,
claro donde murió el segundo Bastatosaurus Rex. Una segunda unidad, encabezada por otros soldados, llegaba al sitio donde los testigos habían observado la batalla de Kong contra el segundo Bastatosaurus. Aún se veían restos de los árboles arrancados, los surcos en la tierra donde ambos titanes se enfrentaron. ¿Dónde está?, preguntó uno de ellos, bajando del caballo. Se suponía que el cuerpo debía estar justo aquí. No hay nada, señor, contestó uno de los exploradores. Solo sangre, ramas quebradas y más huellas extrañas. ¿Qué tipo de huellas? Los soldados inspeccionaron el área, y así como en el río, había rastros evidentes de movimiento post-batalla, ramas desgajadas, árboles torcidos, zonas del terreno erosionadas como por el arrastre de un gran peso, pero otra vez, no había rastro del cuerpo del Kaijin, o más inquietante era una huella parcialmente hundida en el barro, que también tenía forma humanoide, pero no del tamaño de Kong. Era algo más, descompensado. De dedos largos y deformes, los bordes eran borrosos, como si la criatura se hubiera movido erráticamente. ¿Podría haber sido el Kaijin bestia?, preguntó un soldado, mirando con recelo a los árboles. Él llevándose un cuerpo, sin razón, dejando este tipo de huellas. Uno de ellos negó con la cabeza. No, o hay más como él, o algo más habita este bosque. No me digan que ahora hay titanes aquí, así algunos se pondrían nerviosos. Entonces, ¿qué vamos a decir al regreso? El capitán observó el silencio del lugar. Una sensación de incomodidad atávica se cernía sobre la zona. Como si no estuvieran solos. Diremos lo que vieron los testigos, que el Kaijin bestia luchó, que venció, y que se llevó el cuerpo. Nadie quiere oír que no encontramos los cuerpos. Eso podría dejarnos como idiotas, y peor aún, quedar mal ante el rey. Todos asintieron, a regañadientes, mientras en los puestos avanzados de la guarnición, los reportes se entrecruzaban. Nadie había encontrado nada, solo cuerpos desaparecidos, arrastre hacia la nada, huellas extrañas. Pero los rumores en los cuarteles, los campamentos y los caminos eran otros. El Kaijin bestia se llevó los cuerpos, para comérselos, quizás, o para enterrarlos. Tal vez los recoge como trofeos, como un guardián de los muros. Sea como fuera, la narrativa crecía. El monstruo, el coloso, el Kaijin bestia, ya no era ya solo una criatura, comenzaba a ser una leyenda viviente, un símbolo, y al mismo tiempo, algo que todos comenzaban a temer, y a necesitar. Mientras con Kong, los dos soldados estaban sorprendidos, mientras veían la lucha de titanes, donde Kong estaría sangrando, mientras también respiraba con dificultad. Por un instante, pareció el fin. En eso, el Indorex, mientras tenía sometido a Kong, pondría una sonrisa, mientras también clavaba más sus garras en él, al igual que lo mordería con más fuerza, mientras Kong sentía como su hombro comenzaba a desgarrarse, lo que lo haría rugir del dolor. Pero después, en ese momento, él divisaría algo en un costado, un viejo roble que cayó, donde el Indorex aplicaría más fuerza, y Kong rugiría del dolor. Es así que, sin pensarlo, Kong sentiría una fuerte explosión de fuerza y adrenalina que recorrió su cuerpo. Mientras para después, con un movimiento de furia, se lanzó de espaldas contra las rocas, aplastando al Indominus, quien daría unos quejidos de dolor, ya que Kong no lo soltaría, y sujetaría su mandíbula, la cual con el impacto se abriría de más, provocando que él rugiera del dolor con el cuerpo de Kong, donde después rodó, mientras soltaba a Kong, pero Kong no perdería el tiempo. En eso, le daría un fuerte golpe en su mandíbula, mientras también lo tomaba de su cabeza, y le daba un fuerte rodillazo. Para después el Indorex rugir del dolor, mientras escupía sangre, pero Kong en eso, lo tomaría del cuello con ambos brazos, para después levantarlo como si fuera un muñeco con todas sus fuerzas, mientras que en eso, el Indorex daría un fuerte quejido de dolor, ya que unos de sus huesos se habrían roto. En ese momento, Kong lo arrojó contra el suelo, estrellándolo con fuerza, mientras él daba quejidos de dolor, y estaba aturdido, pero en eso Kong se abalanzaría sobre él, golpeando con ambos puños su cráneo una y otra vez. La sangre salpicaba, las garras de la bestia blanca arañaban sin dirección, mientras intentaba defenderse, donde lograría acertarle unos cortes a Kong en su pierna, quien por la furia no se detendría. En eso Kong se levantó, tomó los restos del viejo roble caído, y después miraría directamente al Indorex a sus ojos, quien le regresaría la mirada, y el Indorex por primera vez, sentiría el miedo, mientras daba un fuerte rugido. Kong también daría uno, y con fuerza sobrehumana la hundió en el pecho del Indominus.
salpicando una gran cantidad de sangre, mientras sus observadores quedaban perplejos, y no lo podían creer, pero ambos caerían de rodillas. En eso, el Indorex daría un último rugido, mientras Kong le clavaba la estaca en su corazón, con un último rugido, y en eso, Kong, por fin habría derrotado a sus enemigos, el Indorex habría muerto, mientras su cabeza colgaba, mientras que los soldados no lo podían creer. En eso, Kong se alzó, herido, cubierto en sangre, jadeando del cansancio, pero invicto. Kong miraría por última vez a su rival caído, su terror cuando era una criatura indefensa, por fin había caído, ya no le temía nada, ahora, podía contraatacar, era el cazador, el protector, el futuro rey, por primera vez en siglos. La isla Paradis tenía algo que los titanes temerían y su nombre, era Kong, donde Kong daría un fuerte rugido, mientras cargaba el cuerpo del Indorex, y señalaba su victoria, esto dejaría sorprendidos a los soldados, quienes no podían creer, esto, se acabó, por fin, se acabó, nos hemos salvado. A lo que uno de ellos diría, rápido, tenemos que avisar a los demás. En eso uno de ellos dispararía una bengala roja, mientras varios grupos de soldados la divisarían, donde ellos se sorprenderían, pero de igual forma dispararían sus bengalas, mientras que Kong comenzaría a caminar, alejándose de esa zona. En eso, el humo aún se elevaba desde los restos carbonizados del último Indominus Rex, mientras su cuerpo estaba desgarrado y sangrando, e inmóvil bajo un claro abierto por la batalla. Cerca, los dos soldados de la guarnición aún temblaban, no del miedo, sino del impacto. Mientras tanto, varios soldados que vieron la bengala, comenzaron a moverse hacia la zona, algunos silbaron a sus caballos, otros usaron el equipo de maniobras, la noticia se esparció como pólvora. En eso, en cuestión de minutos, más de 30 soldados rodeaban la escena de la batalla, el cadáver del Indominus Rex era grotesco, una masa de escamas, músculos y sangre aplastada contra la tierra, árboles estaban partidos, piedras agrietadas. Y lo más impactante, las huellas de Kong alejándose con paso lento. En eso ambos soldados fueron rodeados por sus compañeros. «Hablen, ¿qué pasó aquí?», preguntó un teniente, su voz entre ansiedad y esperanza. En eso, uno de ellos dijo, «El Kaijin bestia, luchó contra el último Kaijin, lo venció, miren». Así todos observarían el colosal cuerpo del Indorex con una estaca clavada en su corazón, a lo que todos se quedaron inmóviles, mirando el campo de batalla. Luego, alguien soltó una carcajada nerviosa, otro comenzó a llorar. Pronto, gritos de júbilo, aplausos, puños alzados, uno tras otro, los soldados empezaron a celebrar, como si el peso de la muerte que los perseguía por días se desvaneciera. «Lo logramos», gritó alguien, «los monstruos están muertos», y por primera vez desde la aparición de esos Kaijins, se permitió la esperanza. Mientras tanto, en la base de la guarnición, la información fue enviada con rapidez, los mensajeros galopaban entre torres y casas, y la noticia llegó a oídos del comandante Pixis y Niledok, quienes escuchaban mientras se acercaban a una reunión de emergencia. «¿Estás seguro?», preguntó Nile al oficial. «Sí, señor, el Kaijin bestia fue el responsable, el resto de Kaijins han sido derrotados». Pixis se detuvo, cerrando los ojos unos segundos, luego sonrió, levemente, «Por fin un respiro que no esperábamos recibir de un monstruo», añadió Nile, aunque con un tono diferente. Sus labios, para sorpresa de muchos, esbozaban una ligera sonrisa. «Supongo que esta vez, sí podemos darle las gracias». Mientras tanto, en el muro Ross, y en el muro Shina, plaza principal, la población fue informada en cuestión de horas, campanas sonaron, portones se abrieron, los civiles salieron temerosos, sin saber si se trataba de otra evacuación, pero cuando vieron a los soldados gritando con júbilo, a los oficiales abrazándose, a los mensajeros repitiendo la misma frase, «Los Kaijins han muerto, el Kaijin bestia los ha vencido», la plaza estalló en gritos, llantos, abrazos. Madres alzaban a sus hijos al cielo, hombres se arrodillaban agradeciendo a los dioses. Algunos rezaban, otros simplemente reían. Desde las alturas, el rey Bart y sus consejeros observaban desde el balcón del salón real. «Impresionante, ¿ese será hecho más en días que nuestras tropas en semanas?», preguntó uno de los ministros. «Y sin obedecer órdenes», gruñó otro, molesto, «no podemos controlarlo, no podemos preverlo, y, sin embargo, nos ha salvado», añadió el rey con voz profunda. Esta vez, el rugido del rey fue para nosotros. Mientras
tanto, en las aldeas en evacuación, las caravanas de refugiados avanzaban rumbo a refugios más seguros. Los jinetes mensajeros comenzaron a traer la noticia, el rumor se esparcía de boca en boca, hasta que todo el mundo lo sabía. «Es cierto», gritó una anciana desde su carreta, «por fin se fueron esos demonios». Un grupo de niños comenzó a aplaudir, otros adultos simplemente se abrazaban entre lágrimas, sin poder creerlo, algunos reían, otros lloraban. Al fondo, un joven gritaba entre la multitud, «El Kaijin bestia lo logró, es el que peleó por nosotros». La esperanza, tras momentos de terror, al fin regresaba, en el interior de los muros. Con y Sasa escucharon la noticia mientras estaban con un pelotón de descanso. Sasa escupió lo que estaba comiendo por la sorpresa. «Ganó, el peludo ganó de verdad, ¿qué te dije? Ese monstruo podía partirle la cara a un titán si quisiera», dijo Connie riendo, alzando los puños al aire, y Mir, con los brazos cruzados y una ceja alzada, sonrió con arrogancia. «¿Y ustedes pensaban que era una bestia sin cerebro? Ese es un monstruo». Reiner y Bertolt, por otro lado, se mantuvieron en silencio, a diferencia de los demás. Sus rostros no irradiaban alegría, «Así que mato a todos», dijo Bertolt en voz baja. Reiner tenía una mirada tensa. Eso cambia las cosas». Ambos sabían que no era una simple criatura más, y lo habían visto antes. Sentían su poder, y ahora, sabían que estaba de su lado. Por ahora, Krista, desde una zona de atención médica, sonrió mientras ayudaba a vendar a un civil herido. A lo lejos, alguien le dijo la noticia. «Com, lo logró». Miró hacia la ventana con los ojos iluminados, murmurando para sí, «Lo sabía, tú no eras un monstruo. Tú eras el protector que necesitábamos». En el cuartel de la policía militar, Marlo, Hitch y Boris recibieron el informe con asombro. «Una bestia venció a las otras 4 bestias». «¿Qué clase de maldito chiste es ese?», dijo Hitch con una risa nerviosa. «No lo vimos, pero si es verdad», murmuró Boris. «Entonces, quizá no estamos tan condenados como pensábamos». A su alrededor, soldados que usualmente ignoraban las noticias de la superficie ahora hablaban emocionados. La estructura del mundo parecía estar cambiando, en ese momento. Con el cuerpo de exploración, Levi, Erwin y Jin, quien iba disfrazado de Eren, avanzaban por un camino polvoriento. Desde el exterior, podían oír voces emocionadas. «Dicen que lo hizo, el rey lo logró, los monstruos están muertos». Jin alzó una ceja. «¿De qué hablan?». Levi no dijo nada, pero su mirada se volvió seria. Erwin entrecerró los ojos, meditando. «Sea quien sea, nos ha comprado tiempo». Jin, un poco confundido, murmuró, «y nosotros aquí siendo juzgados, maldito Eren». En ese momento, con Eren y los demás, ellos estarían caminando, mientras iban con Annie, pero todos escucharían como la gente estaba gritando de la emoción, donde Armin diría, «¿por qué estarán celebrando? ¿Acaso vino el rey?». Donde Mikasa diría, «Ni idea», pero lo bueno es que su atención está centrada allá. A lo que Annie diría, «Si no hubiera aceptado ayudarlos, ¿qué hubieran hecho?». A lo que Armin diría, «cruzar la ciudad con el equipo de maniobras». Donde Annie diría, «Entiendo», pero luego Armin diría, «Miren, ahí esta vieja ruta servirá para que podamos pasar desapercibidos». Pero todos mirarían como Annie no bajaba. Donde Eren diría, «¿por qué no bajas, Annie?». A lo que ella diría que le daba miedo, pero Eren diría que alguien que puede tirar a alguien más grande que ella, no puede considerarse débil. Pero luego Annie diría, «Es curioso un detalle, ahora que mencionaste que la atención estaba centrada en otro lado, en esta parte de la ciudad, no hay gente». Así ella pondría una mirada apagada, y después diría, «Diablos, esto me duele». Pero Armin diría, «Annie, ¿por qué?». «Porque tenías el equipo de maniobras de Marco». «Eso lo sé, porque lo reparamos juntos». Pero luego Annie diría que no sabía por qué. A lo que Armin diría, «¿por qué no me mataste cuando salimos de los muros?». Ella lo miró, sorprendida. «Sí, porque no te maté, fue porque no quise, o porque alguien me lo impidió». A lo que Armin se sorprendería, y después Annie diría, «¿Lo viste antes de que cayeras inconsciente?». A lo que Eren diría, «Annie, ¿de qué hablas?». Mientras que Mikasa la miraría con una mirada seria, pero Annie suspiró. Luego puso una sonrisa irónica. «Rota, ¿de verdad creen que soy el mayor peligro aquí?».
Ustedes no tienen idea, el verdadero diablo caminó con nosotros todo este tiempo, y no lo supieron, mejor dicho, nunca lo supimos. Eren frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Annie se giró hacia ellos, sus ojos vibrando de miedo y burla. De él, ese maldito simio, ese Kaijin bestia, lo vi, lo sentí, el terror que provoca no es de este mundo, y ustedes querían atraparme, ja, pero aún así lo considerarán un héroe, ya lo hicieron antes. No importa en qué forma lo vean, ¿no lo crees, Armin? Tú sabes de qué hablo, pues él te salvó la vida. Ante esto, todos se sorprenderían, pero Armin diría, mientras recordaba a Rey, ¿qué tiene que ver Rey en todo esto? A lo que Annie diría, ¿no crees que es curioso? A mí me llama la atención saber por qué desapareció, ¿acaso ese simio se lo comió? Bueno, no importa, dejaremos eso para después, pero ya jugaron sus apuestas, ahora va la mía, a lo que ella se llevaría el dedo a los dientes, pero antes de que pudiera seguir, varios soldados la interceptarían, rodeándola.